Buen día, muy buenos días, damas y caballeros. Aquí estamos, como siempre, con ustedes en otra entrega de este su telediario 1+1. Hoy vamos a tener dos importantes entrevistas y por tanto, Millicent Uribe, quien les habla, nos vamos a ahorrar los comentarios a que ya estamos acostumbrados a hacer aquí de las noticias más trascendentes de las últimas horas. La primera entrevista es con el ministro de Educación, Luis Miguel Decán. Y aquí está, llegó tempranito. Muchísimas gracias, mi querido don Adalberto, mi querida doña Millicent. Bienvenido como siempre. Placer poder estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor. Paso. Gracias a usted por aceptar. Bueno, uno de los motivos por los cuales le hemos invitado es para conversar un poco sobre un proyecto nuevo que usted tiene. Cuéntenos de esto. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Y es algo realmente muy emocionante y muy motivante. Justamente hace unos días se dio inicio a una acción de involucramiento estudiantil con el nombre de Agentes al 100. ¿Qué es esto? Esto es justamente un voluntariado estudiantil para desarrollar acciones en la comunidad estudiantil, la comunidad educativa cercana y en el entorno de las escuelas, así como también actividades y misiones específicas en distintos puntos del país que lleven los aprendizajes de moral cívica y ética ciudadana a las calles, a los espacios, a la comunidad. Y eso es una iniciativa que ha emocionado mucho a los chicos, a los estudiantes fundamentalmente de secundaria, porque es un mecanismo de poder lograr un involucramiento del estudiante. Es un mecanismo de aprendizaje, justamente, no solamente teórico, sino práctico. De hecho, cuando se logró la aprobación hace un par de meses y la introducción consecuentemente de la materia de moral cívica y ética ciudadana, una de las características del diseño curricular que se agregó fue un aumento del peso sobre las prácticas, no solamente la teoría. Y este voluntariado de Agentes al 100 busca desarrollar liderazgo estudiantil, desarrollar los conocimientos y el involucramiento también de los demás pilares, obviamente de las familias, obviamente de los maestros, y eso es justamente algo importante. Esta iniciativa tiene también un sistema de organización y participación en donde los estudiantes que desarrollen actividades que van a estar en coordinación con los centros educativos, pues van a poder recibir unas insignias de reconocimiento de esas, de haber completado esas actividades, esas prácticas. Eso sería como parte de las horas obligatorias que tienen que prestar, que tienen que usar los estudiantes para prestar servicio comunitario. No, esto es adicional. Esto es adicional. Esto es adicional, efectivamente, con una serie de motivaciones adicionales para aquellos estudiantes que logren más cantidad de misiones. ¿Y operaría en cada centro? Sí, la intención es que vaya siendo desplegado en todo el territorio nacional. Y evidentemente la labor de los voluntarios es una labor también de coordinación y de motivación. Ustedes recuerdan, bueno, eso es mundialmente conocido, los modelos de Scouts. Sí, claro. Está un poco inspirado también en ese mecanismo de insignias, de reconocimientos de acciones, de fomento de valores. Y pues la semana pasada tuvimos esa actividad de dar a conocer eso. De hecho, esta misma semana, me parece que mañana, tenemos ya una de las primeras misiones que tiene que ver con limpieza de playas en diferentes puntos del país, en donde vamos a continuar y desarrollar ese tipo de actividades. Ya, y eso sería en todo el territorio nacional, dice usted, supervisado directamente desde el ministerio. Bueno, claro, porque en definitiva, quien está a cargo del seguimiento de eso es la Dirección de Liderazgo Estudiantil, el programa de liderazgo estudiantil del Ministerio de Educación. Sí. Correcto, que hay en el Ministerio de Educación. Y desde allí se coordina con todos los territorios para desarrollar el programa adecuadamente. Entonces, las diferentes actividades y las diferentes misiones tienen aspectos de diferentes tipos, como por ejemplo de tipos medioambiental, como el que acabo de señalar, así como otros. Limpieza de playa. Sí. Y de ríos y de cañadas. Efectivamente. Y de barrios y avenidas. Pero tiene también el fomento de los valores patrios, el desarrollo de actividades que fomenten el desarrollo democrático,
Es decir, es una especie, como decía hace un momento, de una puesta en práctica de muchas de las enseñanzas de moral cívica y ética ciudadana para que también sea un mecanismo de aprendizaje, pero al mismo tiempo de involucramiento. Y de responsabilidad social. Exactamente. Responsabilidad social de los alumnos. Una ¿A experiencia. partir de qué curso? A partir de secundaria. Secundario. Sí, desde secundaria, así es. Secundario. Ministro, hablando de todo esto, no hay duda de que la educación ha avanzado, aunque digamos que no. Uno va a muchas escuelas y se da cuenta del comportamiento de los alumnos y las alumnas. Así es. En muchas áreas del conocimiento. Y esto es sumamente importante. Y un empujón significativo que recibió la educación es con esto los politécnicos, especializados en áreas específicas, y el auge que han tenido, ¿verdad? Pero todavía tenemos déficit. Así es. A ese nivel. ¿Cómo lograr seguir impulsando esto? Bueno, gracias por esa pregunta, don Adalberto, porque ataca directamente a uno de los temas más priorizados del gobierno del presidente Luis Abinader en materia de educación, que es justamente el desarrollo de la educación técnico-profesional. Y les confieso que la experiencia en la cartera previa me ha brindado la oportunidad de entender con un nivel de profundidad adicional la importancia de la educación técnico-profesional, porque es la educación dirigida fundamentalmente a desarrollar las características de empleabilidad y justamente las brechas de conocimiento y demanda del conocimiento de competencias que reclama el mercado laboral, el sistema productivo, contrapuesto con las competencias que produce el sistema educativo, es justamente lo que hay que unir. El mecanismo más general, pero al mismo tiempo más de mayor impacto que pudiera desarrollarse es, como usted ha señalado, el desarrollo de los politécnicos. El sistema educativo dominicano, y coincido plenamente con lo que usted decía al iniciar la pregunta, se ha ido desarrollando y ha ido mejorando. Ciertamente quedan muchos retos que tenemos que involucrarnos todos. Uno de ellos es ese. El sistema de secundaria tiene 3 salidas: la académica, la modalidad de educación técnico-profesional y la modalidad en artes. En la modalidad de educación técnico-profesional hay más de 50 especificaciones, de las cuales se están ofreciendo cerca de 15, menos de 20. Pero hay otras que hay que desarrollar más. De hecho, parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo de Capacidades para la Industria de Semiconductores tiene que involucrar a los politécnicos, tiene que involucrar al sistema productivo y tiene que involucrar a todos los actores educativos. En parte por eso, aprovecho y les comento, en parte por eso, el Ministerio de Educación y el Instituto de Formación Técnico Profesional, el Infotep, estamos desarrollando una profundización de alianza justamente para que los politécnicos estén en coordinación con los centros productivos cercanos a donde se encuentra el politécnico. No es lo mismo un politécnico en un espacio, por ejemplo, de Santiago, que un politécnico, por ejemplo, en Higüey, porque el sistema de desarrollo del sistema productivo en una provincia no necesariamente es similar a otra. Consecuentemente, el ofrecimiento de capacidades en un politécnico debe estar diferenciado al otro y, consecuentemente, la característica de equipamiento de uno y del otro debe ser diferente, porque si en uno, por ejemplo en Higüey o la Altagracia, se desarrolla más los conocimientos de la hostelería y temas de esa naturaleza, y por ejemplo en el otro se desarrollan más conocimientos de asuntos electrónicos, por ejemplo, o de desarrollo de materiales de médicos de exportación, de maquinarias médicas, tiene que los conocimientos de uno estar dirigidos diferente al otro y consecuentemente los equipamientos. Es justamente esa una de las líneas de acción principales y nos encontramos justamente profundizando el involucramiento de todos los actores productivos y de todos los actores del sistema público para que la capacitación de educación técnico-profesional logre esos resultados. Además, es una herramienta importantísima para reducir la deserción escolar. La deserción escolar se evidencia principalmente en los primeros años de secundaria para las niñas y un poco más en los
medianos años de secundaria para los varones, por razones socioeconómicas y por razones biológicas. Y precisamente con el desarrollo mayormente dirigido y mejores equipados de politécnicos, deberemos estar en la capacidad de atraer más el interés de mantenimiento de los chicos en las aulas porque tendrán más oportunidades de lograr mejores empleos. Y parece que eso lo están logrando. Aquí nos habíamos quejado en el país, en todos los estudios que se han hecho de la educación, de la gran deserción cuando los chicos pasaban ya a nivel secundario, principalmente. Sobre Y todo se hablaba ahí. que había que prestar atención a la educación preescolar y a la secundaria. Sin embargo, algunos estudios locales, le cito el caso de Villa Altagracia, indican que se ha ido superando bastante el déficit de aula, de profesores y de alumnos, de jóvenes y adolescentes en edad están en la escuela a nivel secundario. Sin embargo, ha crecido la brecha de la educación inicial. En la preescolar también ha habido mejoría con los INAIPI, con lo de... Hay un déficit grande todavía. Y con también la decisión de este gobierno de incluir a los niños y niñas a edad más temprana en las escuelas. Efectivamente, hemos logrado, después de la pandemia, ir recuperando la población estudiantil a los niveles prepandémicos y especialmente atacando temas de deserción con elementos como los que hablábamos, así como también un involucramiento de actores de atención social con las familias. Queremos aumentar la cantidad de orientadores y psicólogos para que el ratio entre cantidad de orientadores y psicólogos versus estudiantes sea menor y pueda haber una atención mayor. Pero ustedes tienen abundantes psicólogos precisamente nombrados. El tema es ¿qué hacen? Faltan por nombrar ¿Cómo gerenciarlo? Y precisamente parte de la intención de mejorar eso tiene muchísimas vertientes. Uno, el que acabo de decir, de una atención previa antes de que la deserción se produzca. Y segundo, también ayuda a atender temas de salud emocional. Pero como usted señalaba, don Adalberto, en materia de educación inicial, es decir, antes de los 5 años o hasta los 5 años, el gobierno del presidente Luis Abinader ha priorizado la expansión de la cobertura, no solamente comenzando, como históricamente ha sido, de los 5 años en adelante, sino comenzando de los 3 años. Y allí, en coordinación, como usted bien señalaba, con el INAIPI, hemos logrado que la transición sea más evidente, más fluida, y las primeras muestras, porque evidentemente esto es una acción que tiene unos cuantos años, no muchos, pero ya se comienza a ver cómo los niños que entran desde los 3 años a las escuelas, el proceso de alfabetización es mucho más exitoso, robusto y positivo. Ahí se tienen déficit significativo todavía. Y sin embargo, este año que nos encontramos, es así, porque es una política reciente. En materia educativa es una política muy de pocos años, es reciente, pero efectivamente se ha aumentado en más de un 20% el interés de ingreso a estos niveles iniciales. Y esto es importante señalarlo como una señal positiva, claro, porque antes era tal vez un poco difícil poder convencer, poder motivar a las familias que llevaran a los niños. No esperaban a los 5, sino a los 6 o a los 7 y cuidados y más. Ya en la actualidad, con esta iniciativa que se ha ido desarrollando de ampliación de estas aulas de inicial y con las acciones en coordinación con otras instituciones del Estado, se ha logrado motivar que cada vez haya más interés de que los chicos puedan entrar más. ¿Y qué ha pasado en el nivel de la educación inicial? Que había casi una cobertura casi total o muy alta, y ahora la cobertura es menor. Usted habla de la educación primaria. Sí. Porque la inicial es la que estábamos hablando. La inicial que estábamos hablando, la primaria. No, la primaria, bueno, la primaria es justamente la que mayor cobertura tiene y la que mayor cantidad de estudiantes agrupa en todo el sistema. Entre inicial, primaria y secundaria es la mayor cantidad. Y precisamente ese aumento en la inicial que hemos ido logrando desarrollar se verifica también con un aumento en la primaria, porque, como decía, la transición desde inicial a primaria se hace mucho más fácil y el mantenimiento en la primaria pues también.
Ministro, del bloque anterior en relación a los politécnicos, me quedó una pregunta pendiente. ¿Hay alguna meta concreta que usted se haya puesto Sí. como parte de su gestión para uno poder darle seguimiento? Y lo pregunto porque desde que comenzó este gobierno ha venido coqueteando con el tema de los politécnicos. Yo recuerdo que en la gestión de Roberto Fulcar, él también lo había identificado como un tema prioritario. ¿Pero algún número, alguna meta, algún plazo concreto para uno poder darle seguimiento? Bueno, gracias. Sí, el gobierno tiene establecido una serie de métricas específicas en una serie de iniciativas. Por ejemplo, en inicial, una cobertura de una cantidad de cientos de miles de chicos. En educación en inglés, una cantidad también de varios cientos de miles de personas. Y a nivel técnico profesional, si mal no recuerdo, se está planteando cerca de 150.000 graduandos en politécnicos al año. Ahí se ha avanzado en esa dirección. Ha habido retos, especialmente en el tema de equipamiento y en el tema de la burocracia del Estado, pero la verdad es que se ha ido avanzando. Y también la educación secundaria en modalidad técnico-profesional y la modalidad de artes, la quiero destacar también, porque también es un área de desarrollo de la persona en la construcción de la dominicana y el dominicano. Y lo menciono por lo siguiente, porque ya no solamente en secundaria, sino también desde primaria, se quiere seguir desarrollando y profundizar más en el conocimiento de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte. Y esto evidentemente reclama aumentar la cobertura y la calidad en inicial para lograr entonces una alfabetización oportuna, para que esa alfabetización oportuna entonces tribute a favor de los conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y que entonces pueda tener mejores niveles de desarrollo técnico profesional, así como también en otras áreas. Para lograr todo eso, nosotros hemos ido desarrollando, y especialmente en estas últimas semanas se han desarrollado ya varias reuniones, de lo que le llamamos la Mesa de los 5 Pilares, que se constituye, o se pretende constituir, en un espacio de cogestión. La Mesa de los 5 Pilares está compuesta por lo que entendemos no pueden faltar en la mesa de toma de decisiones en la gestión educativa, que son, número 1, los estudiantes, representadas por el organismo del gobierno estudiantil. Número 2, las maestras y los maestros, representados por la ADP y AMPROTED, es decir, la Asociación de Maestros de Aula y la Asociación de Técnicos Docentes, y también en coordinación en otros temas con la Asociación de Directores. Representada también por la Asociación de Madres y Padres Amigos de la Escuela, representada también por los actores socioeducativos. En este caso se encuentra el Episcopado Dominicano, las iglesias evangélicas, el Foro Socioeducativo, Educa y también Inicia Educación. Y obviamente el sector público, claro, a través del Ministerio de Educación. Claro. Hemos desarrollado esa mesa y nos hemos puesto como objetivo ser un espacio de ejecución de los acuerdos que el país arribó en el pacto educativo y poderlo desarrollar de manera conjunta, no de una manera unilateral que cuando luego de varios meses se entera cualquiera de los otros pilares, entonces tal vez no está al tanto de todo lo que se ha trabajado. Debemos de trabajarlo juntos. Eso es lo que hemos ido desarrollando y hemos logrado identificar 6 acciones prioritarias de esas cientos que constituye el sistema educativo, con un consenso de un 100% de todos los actores de la mesa de la mejora de la calidad educativa. Esa es la primera. También hemos identificado como prioritaria la mejora y la gestión conjunta en la construcción de la infraestructura escolar. También hemos identificado la atención al ambiente en las escuelas, el tema de bullying, el tema de reducir la incidencia de ciertos vicios, incluyendo los vapes. 4, también hemos logrado allí fortalecer como una iniciativa priorizada el involucramiento de la familia. También número 5, también se ha identificado la importancia del desarrollo profesional de la carrera docente, comenzando por la evaluación de desempeño docente que ya iniciamos a finales del mes de octubre y está corriendo en todo este mes. Y esos son 5... Que tenía muchos años. Que sí, efectivamente, que de hecho ya comenzó el primer paso de la habilitación de las cuentas de los maestros y las maestras para que a través de ellas puedan comunicarse a través de esas cuentas con el proceso de evaluación. Ya para el día de ayer se habían registrado
casi 110.000 maestros en esas cuentas. Y efectivamente creemos que lo vamos a poder lograr en esta semana, cumplir con prácticamente el 100% para entrar en la segunda etapa. Veamos ahora, ministro, un balance de algunos temas que ustedes tienen pendientes. Me gustaría saber, en primer lugar, la anunciada fusión entre el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación, ¿en qué está eso? ¿Cómo va ese proceso? Bueno, esa es una iniciativa. Primero saber si sigue en pie. Claro, es una iniciativa que, como usted conoce, pues comenzó a trabajar, incluso todavía nosotros no estábamos en el Ministerio de Educación, estamos trabajando en otra reforma que está, por cierto, ya aprobada en una de las cámaras, pero eso es otro tema, que ha estado liderada y en la coordinación del Ministerio de Administración Pública, el MAP. Nosotros entendemos que ha hecho un gran trabajo y entiendo que va en proceso, pero me parece que le corresponde a esa entidad en coordinación poder brindar detalles si así lo entiende. Okay. Ministro, la gobernanza en el sistema educativo. Ese ha sido un gran problema siempre. Dolor de cabeza. Porque hay tantos intereses. Ahora hasta los directores de escuelas tienen una asociación. Sí, ASODEDI. Están asociados. Los técnicos están asociados. Los maestros y maestras están asociados. El ministerio tiene sugerencias. Y también su asociación de servidores públicos, como todas las entidades del sector público. También. Y se supone que la familia también tiene su asociación. Correctamente. Esa gobernanza, ¿cómo funciona en la práctica? Porque son tantos los intereses que a veces están al margen de la comunidad educativa propiamente. Mire, don Alberto, gracias por esa pregunta, porque me retrotrae a los primeros días de la gestión, en donde estuvimos sosteniendo reuniones con todos esos sectores y otros más. Primero, señalar que somos de opinión que es muy positivo que hayan esas asociaciones, porque son agrupamientos de personas con intereses comunes que deben de tener una visión compartida y tener entonces interlocución con los demás actores. Lo segundo, señalar que justamente por esa preocupación que usted externa en su pregunta, es una de las motivaciones fundamentales de la generación y la creación de la mencionada mesa de los cinco pilares, sí. Que lo que busca es justamente establecer de manera institucional un mecanismo de gobernanza que no esté atado a una gestión de turno, de cualquiera de las asociaciones o del propio ministerio. Pero antes no había mecanismos en el que estos sectores pudieran converger. Lo que pude ver es que ha habido mecanismos de atención puntual, ha habido mecanismos de atención sectorial, pero... Existe el Consejo Nacional de Educación. Sí, pero eso tiene otra función, porque eso tiene una función ya de política pública y de seguimiento de ciertos resultados, no necesariamente de gobernanza y de cogestión, porque esos intereses, que son todos legítimos, hay que recordar, es importante que sean parte de la discusión, no solamente la discusión de la política pública, sino de su ejecución. El ministerio es muy amplio. Solamente el ministerio solo, estamos hablando de la sede, de 18 regionales, de 122 distritos escolares y de 7.974 centros educativos. Es decir, es muy amplio. Ministro. Y eso entonces se requiere, para poder gerenciar eso, se requiere ese involucramiento, pero ¿cómo se involucra? Justamente nosotros estamos proponiendo y desarrollando a través de esta mesa de 5 pilares, que si bien hemos estado desarrollándola a nivel central, el objetivo de la misma es poder ir en cascada, llevándola también a las regiones, llevándola también a los distritos y llevándola también a los centros. Que el centro coopere en todas partes. El tema es, regionales, ¿qué justificación tiene su existencia? Si hay 18 distritos escolares con amplias facultades para actuar en el terreno. Los regionales son 18, los distritos son 122. Digo, sí, en cada de 122, bueno, en cada municipio. Y en algunos municipios hay más de uno. Sí, bueno. En alguna provincia, además. Precisamente acuérdense que una de las características del Ministerio de Educación, a diferencia de muchas otras entidades públicas, es que es una institución
ejecutora y que brinda un servicio público fundamental. No, y rectora de la política educativa, no Sí, solamente ejecutora. por supuesto, pero la parte más pesada de la gestión de cualquier Ministerio de Educación de dominicana la parte es operativa. la parte ejecutora de un servicio público, Ujú. porque hay otros ministerios que son rectores. Bueno, por ejemplo, yo era el ministro de Trabajo, el Ministerio de Trabajo es rector del mercado laboral, bien, Ya. pero no tiene como objetivo central una ejecución. Esta sí, pero para poder dar ese servicio con esta cantidad de estudiantes, con esta cantidad de centros educativos, de maestros y maestras, etcétera, se requiere un sistema de actores desplegados en el territorio. Por eso, ay, muchísimas gracias. Cafecito Santo Domingo, porque hoy lo pusimos a madrugar, hay que darle Sí, sí, sí. café. Gracias, yo estaba hablando despacio esperando que llegara. Exactamente. Les decía, entonces la justificación de Alberto viene justamente por ahí. No es lo mismo que la sede hable con 7.900, ya se me olvidó el número, 74 centros educativos de manera individual a que hable con 122 distritos y o también para ciertas cosas con 18 regionales. Por ejemplo, en el día de ayer tuvimos una reunión muy importante con las 18 regionales. Todos, Justamente. Sí. La ¿Qué regional. hablamos allí? Hablamos de varias cosas. Hablamos justamente de lo que hablamos al inicio, dando muchos detalles del mecanismo de funcionamiento de voluntariado estudiantil, Agentes al 100, por un lado. Hablamos allí también el día de ayer de la hoja de ruta de la gestión, la importancia de la educación técnico-profesional, la educación en inglés, la cobertura de educación inicial, pero también la transformación digital, la utilización de tecnología para la mejora como herramienta en las enseñanzas y en la mejora de los aprendizajes, de varias cosas más. Hablamos también de la evaluación de desempeño docente, es decir, y allí se establecieron, también hablamos de temas administrativos, de gestión normal, Sí. y allí se le dieron ciertas instrucciones a esos 18 directores regionales para que desplieguen esos mismos mensajes a los distritos y luego los distritos. También tendremos las reuniones como la tenemos con los distritos. Entonces, Con los distritos hay Sí, reuniones sí, claro. globales con el ministro. sí, claro. La última que tuvimos con todos los distritos y con todos los regionales juntos fue justamente unos días antes del inicio del año escolar, en donde dábamos los toques finales a los temas que se fueron resolviendo. Igualmente, por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo para responderle su pregunta. A propósito del paso de los efectos de la tormenta Melissa, en una serie de puntos del país hubo que suspender la docencia y luego en el país completo, pero inicialmente en una serie de puntos del país, para poder atender que si el centro escolar tal tuvo temas de inundación, eso tiene que estar involucrado el centro, pero el distrito es justamente muy importante porque es la parte operativa. Además, Y está en el territorio. ahí está en el mismo. territorio. Y además, en la parte pedagógica, los técnicos docentes tienen la función del acompañamiento a los maestros de aula y en la supervisión de impartir la docencia con la calidad necesaria en coordinación, valga la redundancia, con los coordinadores pedagógicos de cada centro educativo. Hablando de actores claves para el sistema educativo, hay uno que definitivamente las relaciones con él son un reto, y me refiero al gremio de los maestros, la Asociación Dominicana de Profesores. Que está de pláceme con el ministro. Pero en estos ¿Está qué? días, depláceme, Depláceme. dice Alberto, pero en estos días hemos visto que las seccionales de la ADP han seguido reivindicando un método bastante cuestionado por la sociedad, que es Así es. incurrir en paralizar la docencia para presentar cualquier demanda, que en algunos casos son justas y necesarias, en otras son discutibles. En el caso más reciente vimos como en Boca Chica, la seccional del ADP decidió paralizar la docencia por 48 horas, ministro, y uno se pregunta, ¿qué puede hacer el MINER, qué puede hacer la sociedad para Claro. que no se insista en esta práctica? Bueno, lo primero que quisiera reconocer es que justamente desde la presidencia de la Asociación Dominicana de Profesores, en la persona del profesor Hidalgo, incluso públicamente, ha hecho reiterados llamados a que algunas de las seccionales que se han dado la tarea de insistir en esa metodología no lo hagan. Es importante reconocerlo
porque no lo está diciendo el ministerio solamente, ni la sociedad en pleno, sino justamente la más alta autoridad ejecutiva o persona o posición ejecutiva de ese gremio. Sin duda, evidentemente aparenta haber alguna oportunidad de mejora en el liderazgo del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, que entendemos que debe seguirse fortaleciendo para que las seccionales puedan canalizar, no solamente por las vías apropiadas, sino también con los métodos apropiados. Y justamente en esa dirección, qué bueno que lo menciona Millicent. El jueves pasado fue la cuarta sesión de la Mesa de los 5 Pilares. Y entre lo planteado y consensuado allí, quiero destacar un elemento, y es justamente que se consensuó comenzar a trabajar, no existe todavía, estamos desarrollándolo hace menos de una semana de esto, un protocolo para que si hay razones o intereses de reclamo de algún derecho o de alguna situación, se agote un proceso inicial sin llegar a la suspensión de docencia. Que haya un mecanismo establecido institucional a través del cual se pueda actuar sin sacrificar la clase de los niños y las niñas. Y no solamente los días, sino también en el cumplimiento de las horas, que es otro componente. Eso es importante. Que es otro componente. Entonces, creo que vamos caminando a esa dirección. Sí, sí. Quisiéramos, obviamente, que no existiera, pero Claro. no Pero hay queremos... avances significativos en Sí. eso, se está perdiendo menos. Además, son 174 seccionales Sí, de sí. ADP y las que han surgido con alguna situación son menos de 5. Entonces, esto también No, hay y que cambiar esa reconocer. cultura va a costar trabajo, porque hay una cultura. E involucramiento O sea, y participación. sí, Eso sí, es un sí. factor adicional, creo que positivo, que trae la mesa de los 5 pilares que estamos Pero desarrollando. a mí me ha tocado vivir a veces como, inclusive como madre, escuchar algunos comentarios, algunas propuestas. Y parte de lo que dicen los padres y las madres que por qué no se le descuentan las horas a los maestros cuando incurren en este paro de docencia, porque aquí a cualquier empleado normal, ¿verdad?, no va a trabajar y eso tiene alguna repercusión. Y siempre se le ha tildado al Ministerio de Educación como de tener una postura floja en este sentido. Eso a usted le antecede. Pero le aprovecho y le pregunto ahora que usted es el incumbente. Bueno, como ver otros mecanismos a corto plazo en el aspecto administrativo que se pudieran también considerar. Eso es algo que evidentemente nosotros no hemos abordado todavía. Es algo que no debe de eliminarse de la mesa como una posibilidad, pero nosotros no queremos abordar eso ahora como un mecanismo inicial. De hecho, nos correspondió a nosotros, en representación del país como ministro de Trabajo, ganar 2 procesos ante la Organización Internacional del Trabajo que tenía el movimiento de maestros contra el país por unas 2 movilizaciones de suspensión de docencia, una en Barahona me parece y otra no recuerdo el otro lugar, donde se judicializó y llegó hasta el Tribunal Constitucional, en donde el Tribunal Constitucional sopesó los 2 derechos, el derecho a la libre asociación, que es un derecho fundamental, y el derecho a la educación, que es otro derecho fundamental, y el tribunal, correctamente. Como el debe Tribunal ser. Constitucional Dominicano decidió que predominara el derecho a la educación y eso se elevó a estas más altas instancias. Lo señalo porque evidentemente quiero dejar bien claro que el derecho a la libre asociación es fundamental también, pero no debe ir en detrimento. Y lo importante es identificar las causas y construir los mecanismos, que es justamente lo que estamos en este momento haciendo. Todo va de alguna manera atado, porque esto es gobernanza, esto es generación de soluciones, porque ciertamente en algunos casos, algunas de las causas pueden ser legítimas, usted lo decía, pueden ser legítimas, pero lo que sí toda la sociedad... El medio improcedente. Efectivamente. La forma, no el fondo. Y a veces, por las dimensiones estructurales del ministerio, algunas acciones pueden ser muy lentas y puede ser que eso haya generado la alimentación de esa cultura que estamos en proceso actualmente de superar con la ayuda de todos. Ministro, mil gracias. Hay que desearle acabó el éxito. tiempo. Gracias, bueno, nosotros decíamos, porque el ministro vino aquí muy reciente, Sí, recién muy designado. cerca de su designación, Sí. que él podría ser un buen ministro, y Mera parece que sí, Muchas Sí. gracias. porque esto de la gobernanza es fundamental en Así la es educación. fundamental. Clave.
Claro. Bueno, se nota que ya conoce el sistema, está bien adentrado. Pero él viene también. Hizo él su tenía tarea, sus muy vínculos ahí. bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gracias a ministro, ustedes. Sí. por su comparecencia y seguiremos siempre tratando estos temas educativos. Sí. Por favor, por Desde favor. que se nació uno El más uno. involucramiento de ustedes es fundamental, como les decíamos, es un reto de todos. Sí. Así es. Y éxitos en Agentes al 100. A mí me gusta este programa. Así Excelente. que felicidades. Gracias. Hacemos una pausa, damas y caballeros, para luego continuar con Uno más Uno. Nos va a acompañar Margarita Martín, quien es la líder del equipo de género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel de América Latina. Ella está aquí y con ella vamos a conversar de algo importante, Claro. violencia Digital. Y esto toca a las escuelas A también. propósito del bullying digital, que a diferencia del bullying clásico, Sí. que por cierto, eso es un barbarismo, pero amén, se refleja en el hecho de que anteriormente eran los que coordinaban y convivían con uno, ahora es el mundo. A ver, Y es justamente parte de los retos. Así es. Así que pausamos y volvemos en 2 minutos.